Queremos ponerle en contexto de las declaraciones que emitió hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, con respecto a las supuestas amenazas de un posible golpe de Estado que se podría registrar en nuestro país. Veamos lo que dijo el mandatario. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado, bien fundamentados, y me llaman. Pero no me da temor. Yo fui electo democráticamente. Y si democráticamente en algún momento debo entregar el puesto, señores, he dicho para qué vine. No tengan temor a nada. Estas eran las declaraciones del presidente de la República en el marco de la presentación del proyecto para la generación de más de 2 millones de plazas de trabajo presentadas por el gobierno de Jimmy Morales. Este es el tema que estaremos abordando en esta segunda entrevista a las 8:45 y tenemos con nosotros a dos invitados, analistas y politólogos que nos pueden dar un poco más de ingredientes para poder conocer qué fue lo que sucedió en este día con el presidente de la República. Nos acompaña la licenciada Celia Aguilera, politóloga, para poder abordar ese tema, y también José Carlos Sanabria de Así es, quien es ya invitado de la casa. Hace unos días el vicepresidente también indicó que existían fundamentos, según él, digamos, el tema de la inseguridad que se está viviendo. Un día 5 taxistas fueron asesinados y pues él asegura que toda esta violencia es un tipo de desestabilidad, es lo que está creando en el país, ¿verdad? Está creando desestabilidad. Y pues tenemos ahora estas declaraciones, yo diría, bastante irresponsables por parte del presidente Jimmy Morales, que lo que nos demuestran un poco es que presidente y vicepresidente van sobre una misma línea, pero los ciudadanos vamos sobre otra, el resto de funcionarios van sobre otra, porque tenemos también declaraciones de diputados del Congreso, del mismo presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, que dice que van a buscar consensos con el resto de poderes del Estado, precisamente para crear, digamos, estas condiciones en las que pueda haber un mejor manejo de las políticas, que pueda haber mayor coordinación entre estos poderes del Estado. Y entonces vemos que, como les decía, tenemos a parte del gobierno indicando que se van a crear estas condiciones para que haya mayor estabilidad y para que funcione la maquinaria estatal, y tenemos por el otro a un ejecutivo, por lo menos presidente, vicepresidente, porque como les digo, los ministros no están en una misma línea, pues con estas, yo diría, en un primer punto, declaraciones bastante irresponsables. Indudablemente sí, tiene que presentar las pruebas que él está argumentando que tiene, y que además las califica de bien fundamentadas. Entonces esto ya eleva de alguna manera el nivel de riesgo. Yo sí quiero hacer pues de alguna manera un alto, porque, a ver, estamos discutiendo algo sumamente delicado. Claro. Es decir, evidentemente hablar de un golpe de Estado, tenemos una democracia, si bien joven, una democracia que está consolidándose. En este momento yo debería de estar bastante preocupado, de hecho estoy muy preocupado como politólogo del hecho de que estemos hablando con tanta ligereza de este tipo de situaciones. Y que provengan del presidente de la República, ¿no? Por supuesto, y no solo en términos de los impactos que tiene, porque si algo hemos avanzado en estos años, además de tener periodos, una renovación alterna, periodos electorales continuos que no los teníamos. De hecho, es el periodo más largo que hemos vivido en democracia en toda nuestra época republicana. Y otra de los elementos o de las variables era la permanencia y la institucionalidad que habíamos logrado mantener, que si bien la democracia no es perfecta, que necesitamos consolidarla, pero en este momento no podemos emitir un juicio o no podemos tomar esto un poco a la ligera. En este caso, sí, yo creo que si el presidente hizo esas declaraciones, tiene que presentar las pruebas. No entiendo desde una perspectiva de comunicación política qué quería el presidente hacer con esto, mostrar fuerza. No creo que lo haya logrado, al contrario, se muestra una debilidad. No entiendo cuál era el objetivo, y esto aparentemente es parte de una estrategia, porque
Y ya vimos que el vicepresidente dio unas declaraciones un poco en esa línea, él las vuelve a reforzar ahora, entonces mi preocupación va porque la democracia no es un juego. Y en este caso no podemos estar hablando de manera bastante superflua y muy superficial de unas declaraciones que tienen un impacto en términos institucionales y en términos de nuestra democracia significativo. Yo a lo que quisiera llamar un poco la atención es a la desestabilidad que él mismo se está creando. No estaba en mente, no se mencionaba un posible golpe de Estado antes de las declaraciones del presidente, antes de las declaraciones del día de hoy, y él lo trae a la mesa. Entonces, yo creo que hay que ponerse a reflexionar un poco sobre cuáles son sus razones para ponerlo dentro del tema, para ponerlo, digamos, él sabía que el espacio en el que estaba era un espacio en el que había medios de comunicación, en el que había ciudadanía, había sociedad civil, entonces está él poniéndose la soga al cuello, lo podríamos decir, y nuevamente está creando esta desestabilización, él mismo se la está creando, y es un poco... Es importante ponerle mucha atención porque lo que crea, ya lo decía Cristian, en pleno siglo XXI, es que la ciudadanía, las mismas empresas, digámoslo así, esta desestabilización lo que crea es incertidumbre. Estamos viendo que el presidente está en medio de un proceso en donde su círculo cercano, entiéndase su hijo y su hermano, están enfrentando a la justicia. Y esto en el plano personal, aunque no en el institucional, porque no involucra al gobierno, no es nada relacionado con el gobierno, pero en el plano personal indudablemente le está afectando. Y esto lo único que genera en términos, ya se le habló de los impactos económicos y la imagen que pueda tener, cómo puede afectar la imagen en el país, pero yo creo que en términos comunicacionales sí muestra a un ejecutivo todavía más débil, muestra a un presidente que está dispuesto a salir del cargo en cualquier momento, es decir, no muestra a un presidente con la suficiente como solidez y compromiso para asumir todos los retos y todas las tareas que en el Ejecutivo tiene. Y esto al final pues es leído por los ciudadanos y al momento e interpretado en términos de debilidad, en términos de falta de rumbo, en términos de poca pues capacidad para conducir el Ejecutivo. Entonces sí creo que de alguna manera más allá de las implicaciones que puede tener para nuestro sistema democrático, porque yo sí veo y considero que son declaraciones irresponsables y que hay que analizarlas más, sí afecta a un ejecutivo que ha tenido una política de comunicación muy mal manejada, por un lado, y por otro lado, con una imagen que se ha deteriorado en términos políticos aceleradamente si lo comparamos con el desgaste que han sufrido los anteriores gobiernos. Brevemente, para